Hola, hola los que se van sumando. Hola, hola, estamos esperando a Euge. Hola, ahí está Euge. A ver si Euge pone que participa. A ver, a ver. A ver si puedo. Ahí estamos. Le vamos a dar la bienvenida. Hola, Hola, hola Euge, ¿cómo estás? Qué linda que estás. muy bien. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Sí, muy bien, muy bien. Con ganas de empezar y contarle a todos estos papi y profe algunas cositas que les puedan interesar. Me encanta, yo este vivo me encanta por todo lo que estuvimos hablando en las conversaciones que tuvimos nosotras previo al vivo. Me parece que va a estar súper bueno, va a ser didáctico, va a contar con muchos recursos que les podemos dar a los papás y a los docentes para trabajar el tema de los cuentos y todo lo que se puede hacer con ellos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, creo que va a ser muy, muy práctico más que teórico, que creo que es lo que ellos quieren. Y bueno, y que lo que necesiten saber, pues aquí estamos para intentar aclararlo y dar todas las pautas y todos los tips posibles para que les sea más fácil y entiendan lo importante que es poder contar los cuentos bien en el momento adecuado y todo haciéndolo de la mejor forma posible y siempre disfrutando, claro. Exactamente. Contanos un poquito, Euge, quién sos, a qué te dedicas. Contanos un poco, así te vamos conociendo. Bueno, yo ya te conozco, pero para que quienes Para los están demás, sí, sí. siguiendo. Pues bueno, soy Eugenia, soy logopeda, estoy trabajando actualmente en un centro privado en Sevilla, en un pueblecito del Aljarafe, y bueno, me dedico tanto a población infantil como adolescentes, adultos, un poquito de todo. Un Eh, poquito de todo, qué lindo. sí, sí. ¿En cuáles trabajaste, Euge? Eso no te había No, preguntado. no he No. trabajado nunca en cole. Es que aquí los logopedas normalmente no trabajan en los coles. Ah, claro, claro. Puede O sea, es haber, en consultorio, ¿no? sí, Está entonces, bien. pero bueno, lo importante es tener la relación con los colegios de manera directa y estar coordinado para poder hacer un trabajo conjunto que siempre sale mejor cuando hay una buena coordinación. No, y a mí me parece bárbaro estos momentos así porque los docentes tenemos que nutrirnos de otros profesionales que nos puedan aportar a lo que ya sabemos, que tiene que ver con la didáctica de los contenidos y demás, poder apoyarnos en profesionales como psicopedagogos, psicólogos, logopedas o fonoaudiólogos, ¿no? De donde soy yo. Así que, bueno, Euge, no sé, ¿por qué no nos empezás contando? Porque así no, de última, quien no se pudo sumar, se suma luego al diferido, ¿no? Al que ya queda grabado. ¿Por qué no nos contás un poco por qué es importante el tema de los cuentos, leer cuentos a los chicos? Contanos un poco por ahí. Perfecto, pues mira, los cuentos, además de ser algo que normalmente es entretenido y que desde que somos pequeñitos se ha relacionado con los más pequeños, es que tienen un montón de beneficios, muchísimos. Eh, por ejemplo, estimulan el aprendizaje. No es solo te cuento una historia, la dejo ahí aparcada como si no tuviera ninguna importancia, ni mucho menos. Es una actividad que estimula el aprendizaje, hace que los niños desarrollen su creatividad, la imaginación. Es que con los cuentos vuelan. Hay muchísimas actividades con las que se puede potenciar la creatividad y la imaginación, pero esta es una de ellas y me atrevería a decir que de las más completas. Además, aprenden el
hábito de la lectura desde pequeñitos, aunque seas tú el que le cuentas el cuento, ellos ya están en contacto con esos libros, ellos ya tienen su biblioteca a mano, pueden hojear un libro, te pueden demandar que le cuentes el cuento. Cuando van creciendo ya empiezan a querer leer, porque desde pequeñitos están habituados a estar en contacto con ellos. No es algo nuevo que le impone nadie, sino es algo que desde muy pequeñitos se han empapado de esto. Entonces, bueno, es estupendo para que los niños al final no rechacen la lectura y estén en contacto con ella. Además, les ayuda a conectar con sus emociones. Muchas veces estos papis que dicen, ay, no sé cómo trabajar las rabietas, pero es que cada vez que pasa X cosa, no tengo ni idea de cómo hacerlo, o viene un hermanito nuevo, cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Te iba a decir eso, que hay un cuento para cada situación que uno esté atravesando, y está bueno tenerlo a mano como para que el chico pueda empatizar con los protagonistas de la historia, se siente identificado y de esa manera pueda adquirir mayor confianza y seguridad, ¿no? Totalmente. Es una forma eso de conectar, de ver de alguna manera que eso que le pasa a ese personaje tan divertido, tan gracioso, o esa historia que me contó mi madre, mi padre, mi tío, mi abuelo, quien sea, pues que está relacionada con lo que me está pasando. Y aunque sean muy pequeñitos, saben mucho. Y son muy capaces de enlazar, de conectar. Así que es buenísimo para esto que os cuento. Además, bueno, es que hay muchísimas más cosas. Mejora la atención. Es decir, hay niños que no son capaces de mantener la atención y con los cuentos empiezan poco a poco a mejorarla. Y el mejorar la atención es importante porque mejoran la escucha. Y al mejorar la escucha, esto es una cadena. Cuando empiezan a hablar y empiezan a tener comunicación, mejoran esa comunicación. Los tiempos de espera, los turnos de palabra, todo eso lo fomentan los cuentos. Exacto, y sabés que el cuento puede ser disparador para situaciones de escritura también, porque al desarrollar la creatividad, al abrir el mundo de la fantasía, la imaginación, uno puede plantear distintas situaciones de escritura y los chicos se lanzan porque ya tienen como un bagaje de conocimientos. Te cuento porque en mi experiencia como docente, quizás cuando con los chiquitos trabajábamos seguir un personaje prototípico, como por ejemplo la bruja, cuando llegaba el momento habíamos leído 2 o 3 cuentos de describir el personaje, tenían un bagaje de vocabulario, de conocimiento sobre este personaje que escribían un montón, escribían capaz una carilla del cuaderno. Claro, tienen más ideas. Tienen muchas más ideas, entonces está bueno para esto, porque muchos papás las preguntas son puntual, también esto de cómo incentivar la escritura y la escritura creativa que tanto lo estuve trabajando la semana pasada. Bueno, tiene que ver con esto, con ir vinculándolos un poquito con la lectura, la escritura, situaciones que vayan y vengan entre esos contenidos tan importantes del área de lengua, ¿no? Sí, sí, y bueno, y el más importante, y que para mí es mi preferido, y creo que es en el que quizás más me voy a centrar porque es donde más conocimiento tengo, es en la estimulación del lenguaje. Y cuando hablo de estimulación del lenguaje no me refiero solo a los bebés o a los niños cuando empiezan a hablar. Estimular el lenguaje lo estamos estimulando durante toda nuestra etapa educativa. Entonces, dependiendo de la edad en que nos encontremos y con los niños que estemos trabajando, tendremos que contar el cuento, por ejemplo, hablando de esto de una manera o de otra. Y es imprescindible. Es una actividad, bueno, yo la utilizo muchísimo porque te da tanta variedad de oportunidades que me parece fabuloso. Y por eso ahí quería ir, porque de acuerdo a cada edad vos estás diciendo que podés contar el cuento de distinta manera y demás, pero quiero que empieces como a contarnos un poquito algunos tips para contar cuentos. Algo que les sirva a los papás en casa, cuando dicen, por ejemplo, mi hijo no quiere saber nada con leer, o no tiene mucha concentración, o ¿cómo lo convoco? Bueno, eso quiero que vos nos vayas contando todo cómo hacemos. Pues yo cuento. Lo primero, y que creo que eso tiene que quedar clarísimo, son 2 cosas importantes para todo lo que voy a contar después. Primero, que hay que disfrutar del momento. No me vale decir, voy a contarle un cuento porque sé que tiene muchos beneficios, pero a mí me parece horroroso, pero es que me aburro un montón haciendo esto. Si te aburres, si la actividad no te motiva, si no tienes ganas, si no sacas el tiempo con gusto, buscamos otra actividad.
Es decir, Exacto, y si un papá, ¿no? Por ejemplo, porque eso también puede pasar, que los papás no sean tan, digamos, no les guste mucho el tema de la lectura, entonces quizás es o delegarlo en otro familiar, en alguien, por ejemplo, puede ser un abuelo que le cuente cuentos, o puede llevarlo a bibliotecas, a lugares donde cuentan cuentos, ¿no? Sí, pero es perfecto. Buscar una alternativa para que esto, que sabemos que tiene tantos beneficios, pues se pueda llevar a la práctica, pero que tiene que ser un momento de disfrute, porque si no, no sirve de nada. Es importante que haya esa conexión con el pequeño, y si tú estás agobiado, bueno, como papá o como profe, tienes que saber sacar lo mejor de ti, y lo mejor de ti sale cuando lo haces con gusto. Si lo haces a disgusto y no te apetece y lo estás haciendo pensando en qué de beneficios, pero qué rollo, pues entonces no sirve de nada. Entonces, mi primer tip es este, por favor, disfrutando. Todo lo que sea, pero disfrutando. Bien. Y después, que todos los tips que voy a dar y todos los consejos no son individuales. Cada niño es un mundo, cada papá es un mundo, cada contexto es un mundo. Entonces, a todos no les sirve lo mismo, pero sí es cierto que cuando tienes muchos consejos empiezas a probar, y si no te sirve este, pues te sirve otro. Hay estrategias para todos los niños, de todos los colores. Yo siempre digo que nunca un niño es igual, ni una familia, ni nada. Por lo tanto, es importante que todo lo que se cuente, que se adapte a la situación. Que yo pueda decir, esto es así, 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 pero realmente a lo mejor no es posible. Entonces, Exacto. que no hay una regla estricta para todo esto, que son cosas que hay que adaptarlas a la persona. Por lo demás, partiendo de esta base del disfrute y de la adaptación, porque no hay ningún niño igual, creo que lo importante en un primer momento es hablar de tips para el contexto. Y después empezaremos a hablar a lo mejor de algunos tips más concretos de cómo contar el cuento, qué estrategias utilizar para fomentar el desarrollo de la comunicación, del lenguaje, ¿vale? Pero hablando del contexto, me parece fundamental el lugar. Elegir el lugar. No vale, yo estoy aquí en la cocina mientras hago el puchero y te voy contando el cuento. No es el lugar adecuado. Hay que buscar un lugar que sea cómodo, que sea agradable, que no haya distracciones, donde se sientan a gusto, relajados. ¿Qué lugar? Pues cada uno tendrá el suyo. Puede ser a lo mejor un cuarto al lado de la biblioteca, puede ser a lo mejor en la habitación, una habitación de juegos. Bueno, cada uno tendrá, como hemos dicho antes, el suyo particular. A mí me encanta que sea a lo mejor rodeado de libros, sentado al lado de una biblioteca que está a la altura, modo Montessori, como hablábamos el otro día. Eso me encanta, pero bueno, eso me gusta a mí y me parece que es oportuno y que es beneficioso, pero bueno, ¿qué lugares? Hay millones. Porque me imagino, por ejemplo, en una casa, en un jardín, tirados en una mantita, contando un cuento, me parece también un sitio estupendo. Ya dependiendo de la, Y si de la no, familia. podemos dar un tip que puede ser armar un almohadoncito en familia también, o una mantita, o un tipo una alfombrita, como para que los chicos tengan la idea de que el momento de cuento es el momento de sentarnos tranquilos en un lugar acogedor, como decís vos, armar el contexto, armar las luces, puede ser con las luces un poquito más tenues, no tiene por qué ser el momento de dormir a la noche, ¿no? Uno tiene que buscar el momento que mejor les quede y el que tengan más ganas también. Totalmente. El lugar y el momento es importante, porque muchos papás muchas veces lo que dicen, venga, antes de dormir un cuento. Pero por favor, a lo mejor yo como mamá o como papá estoy cansado, lo que quiero es que el peque se acueste y que me deje tranquila porque que no puedo con mi alma. Entonces no es el momento adecuado. Habrá momentos en los que yo esté activa, esté descansada y el peque igual. A lo mejor el niño está que se cae de sueño y no está prestando atención. Entonces, que muchas veces tenemos asociado determinados momentos para contar un cuento y no debe por qué ser así. Ya te digo, que la noche, si el papá tiene las pilas todavía cargadas, que lo adoro si es así, porque llegar a esa hora con las pilas cargadas es difícil, y encima tiene el peque ganas también y aguanta el tirón, pues estupendo, pero no es necesario. Hay momentos para todo. Y bueno, aparte de esto, del lugar, el momento del que hablábamos, también algo importantísimo, la selección de cuentos. Perfecto. Muy importante. Armar una biblioteca
en condiciones, con libros acordes a los intereses del peque, a la edad. Es muy importante. No vale, te cuento un cuento sin pensar en qué cuento. Exacto, mira, ya con respecto a eso, porque yo estuve pensando cómo poder ayudar a los papás a elegir o armar una buena biblioteca, que vos ya muchos tips diste, a la altura de los chicos, que sean de interés de los chicos, que se adapte a la edad. Pero, por ejemplo, a mí me encanta tener en la biblioteca libros álbum. Primero porque los libros álbum tienen una cantidad de imágenes y nos ofrece una posibilidad de trabajo muy amplia. Vos podés trabajar un libro álbum con un chico de 6 años que lo interpreta de una manera, porque los dibujos los puede ir leyendo las imágenes de una determinada manera, y cuando son más grandes pueden darle otra significación. Yo digo que no pueden faltar libros clásicos, como por ejemplo El Principito no puede faltar, como por ejemplo cuentos como Caperucita Roja y el Lobo, con distintas versiones de los cuentos clásicos, sí, sí. como los hermanos Grimm y Perrault, y ahí hacer comparaciones de esas versiones. También en Caperucita, por ejemplo, hay cuentos contemporáneos. Por ejemplo, una Caperucita Roja, que es un libro álbum hermoso, chiquitito, en donde la villana es Caperucita y el lobo es un ingenuo. Qué chulo. Es hermoso ese cuento. O también tenemos de una autora argentina que falleció en el 2013, Elsa Bornemann, Lobo Rojo, Caperucita Feroz, por ejemplo. Pues ese me lo apunto porque ese no lo conozco. Ese es hermoso y es gracioso además, y a los chicos les gusta por gracioso. Después me parece que está bueno tener distintos géneros, puede haber poesía, puede haber cuentos de ciencia ficción, de fantasía, fantásticos, puede haber cuentos de, por ejemplo, mi hijo más grande está ahora con el tema del terror y los policiales. Y como dato, para cuentos de terror, a los chicos que no les gusta leer mucho, hay microrelatos de terror que narran cuentos de aparecidos. Por ejemplo, hay gente que se levanta de la tumba y sale a bailar y después vuelve a su tumba, ¿no? Está bueno, a los chicos les gusta. Yo hacía una excursión al cementerio de la Recoleta en Argentina, en Buenos Aires, cuando trabajaba en 7º grado, y a los chicos les fascinaba que contáramos historias así de aparecidos. Me parece también que esté bueno que haya muchos libros de un mismo autor, como para ver la forma en que escribe ese autor, si sigue patrones, o por ejemplo Anthony Brown mantiene a lo mejor algunos personajes en los cuentos. Me parece que está bueno. Sí. Elegir autores y editoriales de calidad. Sabemos que ahí no vamos a fracasar, seguro. No sé si se te ocurre algo más. Poder variar las dinámicas también. Sí. Yo quería añadir una cosa en lo que comentabas de los libros álbumes, porque me parece que para la estimulación del lenguaje son perfectos, porque muchas veces contar el cuento no es solo, que ya ahora lo veremos, no es solo leer el cuento, sino es interpretar, es comentar imágenes. Muchas veces lo de menos es leer estrictamente lo que pone el cuento. Eso es lo menos importante. Que está muy bien leerlo si quieres, pero que no es necesario. Entonces, cuando tienes un libro o un cuento con muchas imágenes o con ilustraciones, me parece que hay un montón de actividades que se pueden hacer en torno a él, porque ahí es donde más interacción vas a tener con el peque y lo puedes invitar a que participe. Oye, mira, ¿cómo quieres que se llame el personaje? Entonces, esa interacción y esa participación del peque muchas veces anima y entusiasma tanto al papá o a la mamá o al que esté encargado de contar el cuento como al niño. Entonces, me parecía esa anotación muy importante para ese tipo de libros porque me encantan. Sí, eso también, eso me parece fascinante. Mañana yo voy a hacer una publicación de libros álbum, puntualmente recomendando los que para mí no pueden faltar en la biblioteca, además de contarles un poquito de qué son estos libros álbum, ¿no? Otros cuentos con personajes prototípicos tipo piratas, brujas, monstruos, eso también tiene que haber como para esto, para favorecer la estimulación del lenguaje y el vocabulario de determinados tipos de texto, ¿no? Sí, me parece. Y bueno, y temáticas, dependiendo de la edad, pero para los más pequeños, algunas temáticas para trabajar el vocabulario, por ejemplo, libros de partes del cuerpo, ¿no?
Y además muchos de estos libros vienen asociados a puzzles. Entonces tenemos a lo mejor un cuento que incorpora puzzles. Entonces me parece una actividad doblemente enriquecedora. Exacto, completa. Ujú. Así que también me parece que un tipo de libro, sobre todo para los más pequeños, puede ser estos que vienen asociados a algún puzzle y vas leyendo a la vez que vas colocando las piezas y vas trabajando vocabulario, vas aprendiendo y reconociéndote incluso en ti mismo, por decir un ejemplo de las partes del cuerpo, ¿no? Entonces me parece fundamental. Perfecto. ¿Y cómo estimulamos el lenguaje? ¿Qué podemos ir haciendo los papás que nos sentamos con los nenes a leer y decimos, necesito estimular el lenguaje de mi hijo, o en la escuela misma, ¿no? ¿Qué actividades o qué propuestas sugerís vos como logopeda? Pues mira, todo esto depende mucho de la edad del pequeño. Entonces los tips que voy a dar van a ser muy variados, pero que cada uno coja los que se adapten a la situación y al peque. Para los más pequeños me parece imprescindible el uso de lo que se llama el baby talk. Es la adaptación lingüística que empleamos los adultos para dirigirnos a los más pequeños. ¿En qué consiste? Es muy sencillo, es hablar más despacio, usar un tono alto, pero con mucha musicalidad, como estoy haciendo yo ahora, ¿no? Cuidamos mucho la pronunciación, miramos al peque a la cara, en su misma altura, usamos frases cortas, simples, y poco a poco vamos incorporando nuevo vocabulario, ¿vale? Entonces me parece imprescindible, ¿vale? Limitar las palabras cuando son más pequeños y en función de que vayamos viendo que el peque va reaccionando, pues que vaya aumentando ese número de palabras. También es muy importante hacer continuamente referencias al contexto, es decir, mientras yo estoy contándole el cuento al peque, no dejo de enseñarle una marioneta o señalar en la imagen de lo que estoy hablando. Si estoy hablando de que fulanito fue a la casa de la abuela, yo con mi dedo y asegurándome de que el peque lo sigue, señalo la casa. Porque para que haya un lenguaje, para que empiece a hablar, tiene que haber comprensión. Por lo tanto, me parece imprescindible que a la vez que vas contando el cuento te estés asegurando de que la comprensión existe. Entonces, los más pequeños me parece imprescindible todo esto que os comento, ¿vale? Además, eso, el apoyo visual, ya sea con gestos, el lenguaje a los peques que más le cuesta, no va a salir si no hay un gesto, si no hay un señalado. Un niño que no señala, es muy difícil que vaya a empezar a hablar. Antes de pedir hablando, pedimos señalando, siempre. Entonces, un señalado previo, importantísimo, que haya una mirada, contacto, intención comunicativa. Hay que buscar esa intención, que el peque quiera comunicarse. Eso es muy importante. Y tú invitarlo a que se comunique. Perfecto. Entonces, me parece fundamental. Otra cosa, cuando estás contando el cuento, hacer preguntas. Vas preguntando, por ejemplo, oye, ¿y qué le pasó a fulanito? Y entonces él te responde, que te responde muy breve. Tú siempre reforzando de manera positiva, ¡hala, qué bien! Lo has hecho genial, esto siempre positivo y reforzando, porque es fundamental. Tú le alargas la producción que él ha hecho si le preguntas, ¿dónde iba la abuela? Y le dice, a la casa. Tú le dices, ¡ah, a la casa grande! A la casa de chocolate, lo que sea. Le das un poquito más. Y le das la oportunidad de que él vuelva a decirte, ¿entonces dónde iba? A lo mejor te vuelva a decir a la casa, pero probablemente te diga a la casa de chocolate o a la casa de la abuela o a la casa de que sea. Ya no sé ni lo que estaba diciendo de ejemplo. Claro, bueno, escúchame, mira, acá hay una pregunta. Sí. Recién una pregunta que hay una seño, evidentemente, que necesita ideas para trabajar la comprensión lectora en el nivel inicial, que calculo que tiene que ver con esto de abordar el lenguaje, ¿no? De ampliar el vocabulario y demás. Sí, pues todo eso que estoy diciendo estaría relacionado con esto. Siempre llevarlo a la parte visual.
Es decir, para que el niño comprenda el lenguaje, ya sea oral o sea escrito, es importante que haya un apoyo visual. Y poquito a poco ir retirando ese apoyo. Y hacer preguntas más sobre lo visual que sobre lo escrito. Y poquito a poco ir desplazando esas preguntas al campo visual que a lo escrito. Algo que a mí me encanta hacer es, antes de empezar una lectura, pero con todas las edades, no solo con los peques, coger una imagen que sea representativa y describir. Bien. Entonces, vamos a describir con todo detalle, lo de siempre, adaptándonos al nivel. Si es un peque, quizás vamos a denominar y a ver el vocabulario, y conforme vaya aumentando el nivel y la edad, pues lo que vamos a hacer es hacer una descripción con más detalle. Entonces, la descripción y después enfrentarnos a la lectura de eso que ya conocemos y que ya nos suena. Exacto. O mismo muchas veces anticipar, ¿no? ¿Qué me sugiere el título? ¿O qué me sugiere el dibujo que está en la portada, ¿no? Eso está bueno. Es poner en contexto al peque o al niño de qué vamos a hablar, qué nos vamos a encontrar aquí. Pues repasamos vocabulario, así nos aseguramos que las palabras que están en el texto las va a conocer. Se pueden hacer un montón de dinámicas antes de abordar una lectura para trabajar el vocabulario. Por ejemplo, imagínate que el texto es sobre, bueno, da igual, la Navidad o el verano, vamos a cambiarlo que ya la Navidad pasó. El verano, ¿no? Pues podemos preguntar, bueno, ¿qué cosas podemos hacer en verano? Y se hace una lluvia de ideas, ¿no? De las cosas que se pueden hacer en verano. Después, bueno, y aparte de estas cosas que se pueden hacer, a ver, vamos a pensar en alimentos que comamos en verano, por decirte algo, ¿no? Y sale una lista de cosas. Y hacemos como una lluvia de ideas de cosas que se relacionen un poco con la lectura y con el texto que vamos a hacer y vamos a trabajar. Ya así nos aseguramos de que el vocabulario está trabajado y se comprende. Y ya va a ser siempre muchísimo más fácil abordarlo. Me encanta. Eso que estás proponiendo me parece genial porque además eso les abre la cabeza y les permite imaginar, ¿no? Y les permite entrar en ese mundo de fantasía que uno tiene con el vocabulario que conecta con el verano, ¿viste? Capaz de helado, por eso esto de la lluvia de ideas me parece, pero espectacular. Y estamos trabajando esta imaginación, esta creatividad, esas ideas con la imagen, que luego lo vamos a poner palabras. Y bueno, ya para rematar la faena, a mí me encanta, una vez que ha terminado de hacerse la lectura, antes incluso de abordar las preguntas típicas de comprensión, que están muy bien, pero antes me gusta que te cuenten qué hemos leído. Porque antes de abordar una pregunta es muy necesario comprender qué hemos leído. Y no hay otra forma mejor de hacerlo que el peque te cuente con sus palabras, a modo de parafraseo, qué es lo que ha entendido del texto. Y tú, como docente, ayudarlo a recordar si hay algo que se le olvida y ayudarlo a organizar esas ideas. Y entonces estamos haciendo un trabajo muy completo porque no solo estamos trabajando la comprensión lectora, sino estamos estimulando el lenguaje, que al final está todo muy relacionado. Perfecto. Y también, ¿sabés qué se me ocurre? Bueno, yo termino de leerles un cuento en el aula y siempre les pregunto si les gustó o no, qué sensaciones les provocó la historia, como algo que tiene que ver, me parecía más con el tema de la inferencia textual, lo que les provocó en ellos esa lectura, porque cuando uno lee, a mí, por ejemplo, me pasa eso, me pasa que necesito que me provoque algo lo que estoy leyendo. Es muy importante. Y entonces, esto es enseñarles también el quehacer del lector, ¿no? Que cuando uno lee, le provoca sensaciones, emociones, o lo que lee lo transporta a otros momentos, a otros lugares, le recuerda cuestiones, cosas. Sí, totalmente. Me parece que además es una forma también de, como estábamos hablando, un tip para estimular el lenguaje cuando contamos cuentos, cuando nos enfrentamos a una lectura, es ese que acabas de decir tú. Es hablar de las emociones, lo que te produce a ti y lo que crees que están sintiendo los personajes del cuento. Entonces, las emociones se pueden trabajar desde tu vivencia y de qué te está aportando esta historia o qué te ha aportado. Y aparte, se puede hacer mientras cuentas el cuento, por enlazarlo con los tips que estábamos diciendo,
por ejemplo, fulanito no quería comer, cuenta el cuento, porque no le gustaba la comida. Y tú dices, ¿cómo crees que se sentía la mamá? Que hizo la comida con tanto cariño. Entonces estamos trabajando de alguna manera esas emociones a través del lenguaje y a través del cuento. Entonces, bueno, lo vamos como enlazando todo. Entonces, el peque participa del cuento dando su opinión de cómo cree que se sentía la mamá. Incluso se puede hacer referencia, ¿tú te acuerdas aquel día que pasó tal, tal, tal? ¿No te pasó algo parecido? ¿Y qué hicimos? ¿Y cómo lo solucionamos? ¿Y tú qué consejo le darías a fulanito del cuento? Me encanta, porque eso va más allá de la comprensión, digamos, de la comprensión lineal del texto, y tiene que ver con lo que los chicos infieren, que está bueno porque, digamos, es como la comprensión más profunda, le llamo yo, ¿no? Es lo más difícil. Exacto. En los niños con dificultad de lectoescritura, cuando empiezas a trabajar con ellos, es fácil con el trabajo, al final, que terminen entendiendo los textos, porque hay millones de estrategias, ¿no? Buscar el año en el que nació quien sea es fácil. Al fin y al cabo, la pregunta normalmente te va a dar dónde buscar en el texto la respuesta. Pero cuando te preguntan algo indirecto, que no aparece en el texto, es imprescindible haber comprendido lo que cuenta el texto y haber no solo comprendido de manera superficial, sino haberlo interiorizado. Entonces, las preguntas y las inferencias me parecen fundamentales, porque es lo que hace que realmente te empapes de la lectura. Exactamente. Y sabes qué se me ocurre para esta maestra de nivel inicial que nos preguntaba de cómo trabajar la comprensión y demás. Hay muchos recursos para el docente de nivel inicial, pero a la hora de contar cuentos existen los franelógrafos, que son esas telas donde uno puede ir pegando los personajes de la historia mientras va narrando el cuento, ni siquiera digo contando, leyendo. A lo mejor contando el cuento y poniéndole voces al cuento, porque lo importante también es eso, ¿no? No leer de forma lineal, porque el chico lo aburre, sino que ir cambiando las voces, y si hay distintos personajes también. Podemos trabajar con títeres, ¿no? Los títeres también son un muy buen recurso para trabajar el lenguaje. Buenísimo. Yo siempre digo que siempre el papá tenga ganas de divertirse, que o bueno, el papá o el profe en este caso, ¿no? Que teatralicen, que se disfracen, que cojan, no sé, y además ahí estamos volando, nuestra imaginación vuela. ¿Qué nos vamos a poner? ¿Qué hay? Una princesa, venga, pues yo me disfrazo de princesa. ¿Y qué hay también? Un caballo, venga, ¿qué podemos hacer para disfrazarnos de caballo? Y que cada uno teatralice lo que está pasando. Y eso en un aula me imagino que tiene que ser espectacular, porque cada uno pertenece a un personaje y entre todos se puede formar algo increíble. Y creo que puede ser bastante provechoso para la comprensión, porque cuando tú tienes que ponerte en el papel, como decíamos antes, realmente ya lo estás entendiendo. No eres capaz de ponerte en el papel sin haber comprendido. Entonces... Y a mí me parece algo importante, que estás hablando del aula, elegir el momento para leer el cuento. ¿Te acordás que el otro día cuando nos encontramos en nuestra charla hablábamos de situaciones que se dan en las aulas, que a lo mejor, no sé, el grupo viene de educación física, transpirado, agotado, también con la energía muy alta, porque recién terminó de jugar, de correr? Bueno, ese no es capaz el momento ideal para empezar a contar un cuento, y si sería nuestro momento, hay que primero tratar de tranquilizarlos, de bajarlos, de hacer como un momento de meditación, de relajación, para que lleguen al momento del cuento con ganas de escuchar, de prestar atención, ¿no? Y de participar. Sí, es como lo que hablábamos antes de el lugar y el momento adecuado en casa. Bueno, en el aula es siempre que tengamos ocasión, es igualmente importante. Y si por lo que sea tenemos a la fuerza este tiempo destinado, pues como bien dice, hay que preparar el entorno para que realmente sea de provecho. Porque con estos niños, después de educación física, después de un recreo, o incluso a lo mejor a primera hora, que vendrán medio dormidos, o a última, que están muy cansados. Entonces creo que buscar un momento ideal es fundamental. Y si no lo hay, pues crear el momento. Con esto que dice de relajación me parece muy buen tip para hacerlo en el aula.
Y se me Vamos, ocurre, ahora, incluso yo en mis sesiones, muchas veces viene un peque que viene nervioso por la razón que sea, o que a lo mejor ha estado en el parque antes de venir conmigo y viene como una moto. Y yo digo, espera, vamos a tranquilizarnos. Y los primeros minutos cogemos un poco de música relajante, trabajamos respiración y nos calmamos, porque si no es imposible. exactamente, exactamente. Y a mí se me ocurre mucho vincular, porque a mí me gusta mucho la parte de lengua y principalmente esto de leer y vincularlo con la escritura. Se me ocurre otro tipo de esto de contarles la historia, contarles el cuento y demás, y que después lo podamos recrear en que los chicos nos dicten la historia, lo renarremos y nosotros podamos escribir en una lámina, en una cartulina, en una ficha, en el pizarrón, lo que los chicos nos van diciendo y ahí trabajemos recursos de la cohesión, cambiemos el vocabulario, no se pueden repetir palabras cuando escribimos, entonces buscar sinónimos, y eso también es reforzar el lenguaje y Por estimular, ¿no? supuesto, El muchísimo, vocabulario. muchísimo. Eso es buenísimo y además les cuesta mucho buscar sinónimos, buscar antónimos, llegar a comprender realmente qué significa el ponerlo en práctica es muy complejo. Exactamente. Si se trabaja, se estimula, vamos, genial, me parece una actividad Por buenísima. eso trabajarlo en concreto. ¿Viste? ¿De qué otra manera podemos decir tal cosa? Me Bueno, parece entonces, mucho más funcional trabajarlo como lo dices tú, a raíz de una lectura, a raíz de algo trabajado, que ponerle el típico ejercicio de busca los sinónimos de tal palabra. Madre mía, qué aburrimiento. Lo claro, siento, pero es que es muy aburrido. Es aburrido para mí, imagínate para ellos. es que así aprendimos nosotros, y yo, por ejemplo, llegué a grande y no entendía para qué buscaba sinónimos. A ver, yo nunca tuve problema de escritura porque a mí me encanta escribir y lo hago naturalmente. Pero entiendo que alguien que tiene alguna dificultad para escribir o que no le surge, digamos, naturalmente, espontáneamente la escritura, le pasa esto de que, ¿para qué veo los sinónimos? ¿Para qué veo los pronombres? ¿Para qué veo los hipónimos, los hiperónimos? Es para esto, para poder reemplazar en un texto, no repetir palabras de manera innecesaria. Entonces, en lugar de decir la bella casa, podemos decir el hermoso hogar en otro momento. Entonces, estamos variando porque sabemos que estamos hablando de lo mismo. Me parece que está bueno trabajar todo en contexto, que tiene mucha más Totalmente. significación para el chico. Sí, sí, y se ve el porqué, la funcionalidad, y lo puedes ver aplicado en tu día a día. Es decir, pues mira, ahora sí que necesito tirar de lo que hice en clase de LAU aquel día, porque Exactamente. necesitas ese recurso, pero si lo pones a hacer una lista o buscar sinónimos o buscar pronombres, buscar sin ningún sentido, es que no se entiende a qué viene todo esto y esto para qué. Claro, es una actividad completamente aislada que puede ser un ejercicio de aplicación por en algún momento, pero no para trabajarlo, digamos, en cómo va el contenido. El contenido tiene que ver con un contexto y eso hay que Totalmente. respetarlo, porque es Sí, sí. importante darle contexto a los chicos para que entiendan qué están haciendo, ¿no? Sí, sí, que se puede reforzar de manera puntual, por supuesto. Ay, no hemos entendido, venga, ahora vamos a buscarlo, pero una vez que ya sabemos de qué estamos hablando y, como has dicho, tenemos un contexto. Así que, Exacto. Y te quiero hacer una pregunta más. Euge, ¿vos te acordás que el otro día que estábamos hablando, me habías dicho que a partir de la lectura de cuentos, nosotros contándole como papás ujú, cuentos a los chicos o como docentes, podíamos detectar dificultades de aprendizaje que, o por lo menos nos prendieran la lucecita de alerta? sí, Bueno, yo contanos un poquito eso. sí, lo único que quería antes de Sí. terminar, porque se me quería dar un par de tips más antes de pasar a Ah, esto, ok, ok, pero rápido, ok. rápido y veloz, y es que me Sí, parece fundamental incorporar en los cuentos canciones, incorporar rimas, hacer todo relacionado con la temática apropiada. bien, Y todo esto lo digo porque tiene que ver con esto que cuento. Como no lo había mencionado, o creo que no lo había mencionado, quería que quedara constancia de lo importante que es incorporar rimas divertidas, que hagáis entre ustedes. Ah, pues el niño fue a no sé cuánto. ¡Ay! Y le hacéis una cancioncilla. Y si estáis trabajando un cuento, no sé, del cuerpo humano, pues cantar canciones que tengan que ver con esto. Porque es otra manera divertida, diferente de conseguir vocabulario, de que el niño se exprese. Y además las canciones, con la musicalidad que tienen, el tono, fomentan mucho la interacción y ayudan mucho a la estimulación. Entonces, exacto. me parece muy importante.
Y bueno, y ya respondo a tu pregunta, que lo tenía aquí, digo, lo tengo que decir, pero no quiero que se me olvide. Y respondiendo a tu pregunta, sí, claro que se pueden ver desde muy pequeñitos señales de alerta en el momento del cuento. Tener en cuenta que, como hemos dicho, es un momento en el que el peque tiene que mantener la atención. Y me imagino a papás que digan, uff, pues es que mi niño, por más que lo intento, por más que hago lo que me dijo la Eugenia esta, mi hijo no aguanta 2 minutos. Es imposible, y mira que me he disfrazado, mira que he hecho esto, mira que he hecho lo otro. Es que es muy raro. Alarma encendida. Anotamos, observamos, pedimos ayuda. Ahora os cuento lo de pedir ayuda, por qué y cómo. Otra cosa. Pues mira, es que hemos visto el cuento este del cuerpo humano millones de veces porque le encanta, pero es que no hay manera de que él se aprenda el vocabulario. O mira, siempre confunde las pestañas con las cejas. Cada vez que va a referirse a las pestañas me dice ceja. Y una vez y otra vez. Y ahora empiezas a pensar y dice, pero es que esto también le pasa cuando mi niño va a merendar, me dice quiero desayunar. Y yo le digo, no, hijo, ahora es hora de merendar. Y él me dice, ah, sí, y al rato me vuelve a decir merendar o desayunar aleatoriamente o se confunde. Uy, alarma. ¿Qué está pasando? Eso no es normal. Me puedo confundir puntualmente, pero siempre me puede costar alguna palabra más que otra, pero después de ver 1000 veces el cuento yo no soy capaz de aprenderme las partes del cuerpo. Es raro, ¿vale? Muchos papis se empeñan en que los niños aprendan a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A lo mejor no es el momento, no pasa nada. Y no pasa nada si el niño en la edad que se espera que tenga las partes del cuerpo aprendidas no las saben, pero si eso le pasa con todo el vocabulario, siempre hay algo que no aprende, siempre hay una palabra que se equivoca. Cuando habla, tú dices, madre mía, no entiendo. Alarma. Entonces, cuando hay problemas de atención, cuando vemos que el peque no pronuncia las palabras bien, cuando ni siquiera lo llegamos a entender y no sabemos qué está queriéndonos decir, cuando vemos que no hay interacción, cuando vemos que no hay un contacto, cuando vemos que no hay imitación, cuando el peque no imita, ni siquiera un gesto, tampoco va a imitar una palabra, tampoco va a hablar, porque es muy importante la imitación, es un prerequisito. Entonces, son pequeñas cosas que los papás deben estar atentos sin alarmarse, y si tienen dudas y si ven que hay algo que creen que no cuadra, que por favor, que pidan ayuda, que no tengan miedo a pedir ayuda. Y normalmente la intuición de los papis es muy acertada. Cuando tú ves que hay algo que no va bien, tú no sabes qué es, tú no sabes por qué, pero tú sabes que hay algo que no va bien. Pide ayuda, ve a un profesional, cuéntale qué te pasa, que valoren a tu pequeño, que no te dé miedo que le digan, ah, pues es que tiene tal, un diagnóstico. Un diagnóstico no es nada, no va a cambiar. El que le den un diagnóstico a tu peque no va a cambiar a tu peque va a seguir siendo el mismo, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Al revés, va a beneficiar porque va a empezar a trabajar desde pequeñito. Os van a dar a todo su entorno, tanto a los profesores como a ustedes mismos como padres, os van a dar consejos y herramientas y a él los van a llenar de estrategias para que cuando llegue el momento adelantarnos a las dificultades o por lo menos que sean menos duras y que se puedan sobrellevar mejor. Pero perfecto. Que no quiero que haya miedo a consultar por un diagnóstico, que me encuentro millones de papis que me vienen al cabo de 2 años porque ya dicen es que ya no puedo más. Y no pasa nada, que se trabaja, se aborda y vamos para adelante. Pero en el momento que tengas dudas, para eso están los profesionales, que mira, que si no es nada, pues mejor. Eso te iba a decir. Y si vas al pediatra y te dice, ah, tiene 2 años, ya hablará. No. Tú ves que hay algo que no cuadra, pide una segunda opinión. No te conformes con lo que te dice el primero de cambio. Si tú sigues viendo que hay algo que no cuadra, sigue investigando, porque los papás no se suelen equivocar. No, aunque y eso es importante lo que estás diciendo, Euge, pero también hay papás que o lo niegan o no sé si es por miedo, por temor a, como decís vos, a recibir un diagnóstico y no saber qué hacer con eso, que como ya te digo, me parece muy valioso reconocer alguna dificultad y a lo mejor cuanto más chico uno
trabaje esa dificultad, más rápido se puede revertir o puede tener más estrategias o nos pueden llenar de estrategias a los padres y a los docentes y vamos a poder ayudar desde otro lugar a ese chico a que vaya adquiriendo sea vocabulario, sea el contenido, de una manera placentera, porque después los que terminan sufriendo son los chicos. Sí, la detección precoz es lo mejor, porque lo trabajas desde pequeñito. Que por la razón que sea no se ha podido, pues bueno, nunca es tarde. Pero si tenemos la oportunidad de ayudar a nuestro peque desde chiquititos, lo ideal es no perder esa oportunidad. Y es verdad lo que decías, que hay papás que no son capaces de reconocer, pero siempre hay algún familiar o alguien que dice, oye, y muchas veces vienen a consulta los papás ya porque se calle la abuela, porque se calle el tío, pero tú como profesional te das cuenta de la actitud que trae un papá. Entonces, lo ideal es saber realmente llevarte a ese papá a tu terreno y hacerle ver esto que estoy contando. No tengas miedo. Tu hijo va a tener defectos igual que va a tener virtudes. No pasa nada. Todos los tenemos. Ojalá a mí me hubieran detectado de pequeña que yo tenía tal cosa, porque a lo mejor ahora hubiera tenido más estrategia. Todos tenemos. Entonces, si tienen la suerte de que hay alguien de su entorno que han sido capaz de ver algo y un profesional lo verifica y empiezan a trabajar desde pequeñitos, qué suerte tiene ese peque. Exacto. Y, por ejemplo, si un docente detecta y se da cuenta que hay alguna dificultad y el papá aparentemente no lo advirtió, yo no sé cómo es acá. Nosotros en Argentina, como docentes, no podíamos dar un diagnóstico, se hablaba todo de supuestos, y yo te sugiero que consultes, te sugiero que veas a un profesional. No sé cómo se maneja esto acá, cómo puede abordar el docente algo que observa y cómo lo puede compartir con los papás, porque también si hay algún docente que nos está mirando, que yo creo que sí, me parece darles estas estrategias, decirle, bueno, ¿cómo aborda un papá al que le tiene que decir que su hijo tiene alguna dificultad? Sí, mira, yo lo que siempre recomendaría es hablar con los padres, por supuesto, sin asustar y recomendando que vayan a un profesional, pues dependiendo de lo que estén valorando, pues ya sea un logopeda, un psicólogo, bueno, depende de lo que se esté viendo, ¿no? Con mucho cariño, con mucho respeto, que les cuenten qué están viendo, qué harían ellos y aparte le informen que por su lado va a tomar las medidas que crea oportunas y entonces que en su clase aborde el tema como pueda según lo que esté pasando y además que va a informar evidentemente al equipo de orientación, que es el que va a poner en marcha una evaluación que va a empezar cuando alguien la solicita, ya sea un papá que se está dando cuenta, aunque los profes no se den cuenta, tiene que solicitar esa evaluación porque es importante y tiene que contarle al equipo docente lo que está viendo. Y por otro lado está el profesor que detecta que algo está pasando y entonces decide hablar con los papás para informar y con el equipo de orientación para que empiece todo el proceso de evaluación con el pequeño, que es un poco rollo porque suele haber unas listas de esperas interminables. Pero sí es cierto que hay papás que se adelantan cuando les dicen eso, oye, mira, si voy a tardar 1 año o 2 en evaluar a mi peque, pues yo me voy a un centro privado que me lo evalúen y adelantamos. Ya me valorarán aquí al niño, pero yo ya me adelanto para poder empezar a poner remedio a esto. Exactamente, exactamente. Qué importante es eso, y qué importante es que los papás seamos conscientes, seamos objetivos, es muy difícil igual pedir esto, ¿no? Muchísimo, a la hora de evaluar a nuestro hijo, pero también que seamos observadores, que hablemos con los chicos, que prestemos atención a las mínimas cuestiones que se manifiestan. Eso es importante. Muy importante. Ser papá es muy difícil. Juzgar a tu peque, porque al fin y al cabo te sometes a un cuestionario de, uy, esto es normal, no es normal. No es necesario, pero sí hay que observar. Y los papás tienen una sensibilidad especial y al final yo creo que son los primeros en darse cuenta. Hay quien lo reconocen y hay quien no lo quieren reconocer. Pero bueno, exacto. Eso ya es un trabajo que el papá tendrá que hacer consigo mismo. Tal cual. Porque es imprescindible.
No, y Entonces, lo bueno es complementarse, si están los papás juntos o como esté conformada la familia, no importa cómo, pero que si uno no se da cuenta y el otro sí, traten de apoyarse unos con el otro. Y la finalidad es ayudar al chico para que si tiene alguna dificultad, poder ayudarlo cuanto antes mejor y que no se le totalmente. complique en su vida adulta y en su vida escolar, que los que terminan sufriendo, llorando, no queriendo ir a la escuela, con fracaso escolar y demás, terminan siendo los chicos. Y son ellos los que ponen la cara en ese momento y en esas situaciones. Así que por ellos, más que nada, todo, ¿no? Pues sí, totalmente, así es. Así que Es, nada, yo animo a todos los papis, a los profes que comuniquen lo que observen, que haya una coordinación entre distintos profesionales, que nos apoyemos entre nosotros, que al fin y al cabo es la mejor forma de trabajar y a intentar sacar adelante a todos y cada uno de estos pequeños. exactamente. Yo no sé si hay alguna pregunta más o algo que nos quieran decir y demás, o si a vos, Euge, te quedó algo ahí en el tintero por comunicar, por contar, porque a lo mejor Bueno, yo yo creo con mis que preguntas de ansiosa no, no, no. Yo creo que más o menos hemos hablado de todo. Ya te digo, tips, hay millones. Pero bueno, un poco creo que todo lo que hemos dicho ha sido muy orientativo. Y por supuesto, si alguien tiene alguna duda o mañana se acuerda, oye, pues estuve pensando yo anoche en esto, lo estaré haciendo bien, tengo esta duda, que se pongan en contacto conmigo o que hablen a Instagram, que me pregunten, oye, mira, tengo esta duda de lo que dijiste ayer, bueno, no me quedó claro esto, y que me hablen, que no tengo ningún problema en responder y en ayudar en lo que pueda. Ay, me encanta, Euge, me gusta porque sos igual que yo para el trabajo, sos obsesiva, nos juntamos varias veces para este vivo, y a mí me gusta trabajar también con gente así, que trabajemos juntas, codo a codo, y nada, yo te quiero agradecer. Ay, mira, maravilloso el directo, nos dice Juan, gracias, qué lindos son mensajes que, viste, te llenan el alma. La verdad es Así que que, sí, sí, sí. Yo ah, agradecida estoy yo de que me invitaras a poder compartir esto y uy, uy, se nos cortó poder Euge. aportar un granito de Se nos arena. cortó. Ahí está, a ver. Sí, Y ya. vuelve. Ahí está, se había cortado, Euge. Que muchas gracias a ti por contar conmigo y bueno, que si he podido ayudar a alguna familia o he podido aportar, aunque sea un granito de arena chiquitito, yo me voy contenta. Exactamente, somos felices por haber ayudado, aunque sea un poquitito. Bueno, ahí Por nos dicen supuesto, gracias, muy buena info. Bueno, gracias a todos los que participaron. Gracias, Euge, especialmente. Cuento con vos. por Así supuesto. que Estamos en contacto. muy buenos tips y consejos. Mirá qué lindo todo lo que nos van diciendo, Euge. Eso está bueno. Así que bueno, nada, les mandamos un saludo y cualquier duda se pueden comunicar en los mensajitos o por privado con cualquiera de las dos. Nosotras estamos comunicadas, así que podemos solventar sus dudas si hay algo que quedó ahí que necesitan saber un poquito más. Pues estupendo. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Laura. Un besote. Un beso, gracias por las lindas palabras a todos. Nos vemos luego en otro vivo. Adiós. Chao. Adiós.